Entonces, ustedes creo con la Gise habían llegado hasta la pregunta número 9 de corrección del práctico, ¿puede ser? Sí. Bien. O sea, Sí, creo que estás. perfecto. O sea que tenemos que arrancar con la pregunta número 10, que nos habla. Si un hombre presenta simultáneamente síndrome de Down y el de Klinefelter, ¿qué cariotipo tendrá? Recuerden que el cariotipo es un estudio que hace donde nos permite visualizar los cromosomas de un individuo, y en este caso podemos, en el estudio del cariotipo, no solamente podemos analizar el número de cromosomas que tiene, sino también podemos analizar, por ejemplo, si hay algún cromosoma que tiene la estructura, no sé, que ha sufrido una translocación, o que ha sufrido una inversión, o que ha sufrido, no solamente, como les dije, una alteración estructural, sino también puede ser una alteración numérica, es decir, podemos ver que en un determinado par hay una trisomía o hay una monosomía. Entonces, para eso sirve el estudio del cariotipo. Entonces, vamos a lo que dice la consigna. Si el hombre tiene síndrome de Down, ¿a dónde tiene un cromosoma de más? ¿En qué par? En el En el 21. Perfecto, es una trisomía del par 21. O sea que en vez de tener 2 cromosomas en ese par, tiene 3. Por lo tanto, ¿cuántos cromosomas tiene si solo tiene síndrome de Down? 47. Exacto. Y después me dice que tiene Klinefelter. El síndrome de Klinefelter. ¿A dónde tienen un cromosoma de más? En el par sexual. Perfecto. Entonces, si tengo un cromosoma de más en el par 21 y un cromosoma de más en el par sexual, ¿cuántos cromosomas tengo en total? 48. Perfecto. Porque en total, 48. recuerden que nosotros tenemos 46 más 1 del síndrome de Down más 1 de Klinefelter, tengo 48. Entonces el cariotipo de esa persona se vería como una trisomía en el par sexual y una trisomía en el par 21. ¿Se entendió? Sí. Sí. Después nos dice, en una población de 100 personas, vamos con el punto 11, 30 tienen genotipos que determinan polidactilia. De ellos, 10 personas tienen 23 dedos en total y otros 20 tienen 28 en total. La situación descrita se expresaría de la siguiente forma. Y acá nos hablan sobre la expresividad y la penetrancia. Entonces, esperen que... Ahí está. Entonces, ¿alguien se acuerda cuál era la definición? De paso lo repasamos, la definición de penetrancia y la definición de expresividad. La expresividad era los grados de variabilidad en la que se expresa el fenotipo. La expresividad es, muy bien, el grado, ¿sí?, en que se expresa un genotipo en un fenotipo. ¿Y la penetrancia? ¿Cuál era la definición? ¿Alguno se acuerda la definición de penetrancia? Era la proporción de individuos de una población que tienen el fenotipo esperado según el genotipo. Entonces, vamos a lo que está hablándome este problema y así lo podemos relacionar. Dice que la población tiene 100 personas, pero la realidad es que de las 100 personas, no todas tienen el genotipo de la polidactilia. Para el que no sabe lo que es la polidactilia, es tener dedos de más. En vez de tener 20, 10 en la mano y 10 en los pies, tienen dedos de más. Puede ser en la mano, puede ser en los pies, puede ser en los dos. Entonces, de las 100 personas que tiene una población, no todas tienen el gen o el genotipo de la polidactilia, sino que solamente hay 30 personas que tienen el genotipo de la polidactilia. Entonces digo, bueno, a ver, de esas 30 personas que tienen el genotipo de la polidactilia, es decir, que en sus genes tienen la polidactilia, ¿cuántos de esos, ¿sí?, de esa población tiene verdaderamente, fenotípicamente, polidactilia? Es decir, tienen verdaderamente dedos de más. Fíjense, acá me dice que hay 10 personas que tienen 23, o sea que tienen dedos de más. Y acá me dicen que hay 20 más que tienen 28. Entonces,
¿Cuántos en total tienen polidactilia? Y Los los 30. 30. Exacto. Quiere decir que en una población de 30 personas que tenían el genotipo de la polidactilia, los 30 expresaron ese fenotipo. Entonces, si yo calculo la proporción de individuos que expresa el fenotipo teniendo en cuenta su genotipo, el genotipo lo tenían 30. ¿Y cuántos lo expresaron? ¿Qué me dijeron ustedes? Los 30. 30. Entonces quiere decir que es una penetrancia completa, porque toda la población, toda completa, expresó el fenotipo según el genotipo que tenía. Entonces es una penetrancia completa. Por ejemplo, si a mí me hubieran dicho que de los 30 que tiene el genotipo, 10 tienen polidactilia, ahí hubiera sido una penetrancia incompleta, porque de los 30 que tenían el genotipo, solo 10 lo expresaron fenotípicamente. Entonces, por eso se le llama penetrancia completa, porque es la proporción de individuos de una población que tiene el fenotipo según el genotipo que tienen. Entonces, en este caso, 30 tenían genotipo de polidactilia. ¿Cuántos tuvieron polidactilia? Los 30. Entonces, por eso se le llama penetrancia completa. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí? Sí. Sí. Sí, sí. Vamos a la expresividad. La expresividad, ustedes me dijeron que era el grado de manifestación de un genotipo en un fenotipo. Por ejemplo, ustedes les contaron el ejemplo de las alas de las moscas. Es decir, por ejemplo, todas las moscas tenían el genotipo de las alas, sin embargo, algunas tenían alas más largas, alas más cortitas, alas más delgadas. Quiere decir que si bien todas tenían el genotipo, no todas la manifestación, el grado de manifestación que tenía, no en todas era igual. En algunos eran más largas, en algunos eran más cortitas, en algunos eran redonditas, es decir, la expresión, el grado de manifestación era distinto. Bueno, entonces, ¿qué piensan acá? Los 30 tenían el genotipo de la polidactilia. ¿Todos tuvieron la misma cantidad de dedos? ¿En todos se manifestó igual? ¿El grado de manifestación en todos fue igual? No. ¿Por qué? A ver, ¿qué tienen de diferente? La Una cantidad. persona tuvieron 23 dedos y la otra 20 tuvieron 28. Que algunos tuvieron 23 dedos, que tienen de más, y otros tuvieron 28 dedos, todos tienen de más. Pero el grado de manifestación fue distinto. No todos tuvieron 23 ni todos tuvieron 28. Algunos tuvieron 23, otros tuvieron 28. Quiere decir que el grado de manifestación fue distinto. Por lo tanto, es una expresividad variable. Es lo mismo que pasaba con las alas de la mosca. Algunos tenían alas más finitas, otros alas más cortitas, otros alas más delgadas, otros... Entonces, todos lo tenían en su genotipo, pero el grado de manifestación fue distinto. Por eso se llama expresividad variable. ¿Se entiende? Porque Sí. era la D la correcta. Sí. Bien, ¿alguno no entendió? ¿Alguno le quedó la duda? Para mí lo explicó bien. Gracias. Bueno, vamos entonces con la pregunta número 12. Esperen que... ahí está. Vamos con la pregunta número 12. Dice, en el estado homocigota, un alelo específico de un gen en ratas causa anormalidad del cartílago, crecimiento del corazón, lentitud del desarrollo y muerte. Es un ejemplo de, ya saben ahí, que es una pleiotropía. ¿Por qué es una pleiotropía? Porque es un gen que afecta más de una característica. Perfecto, porque es un gen que afecta más de una característica. ¿Qué ejemplo habían visto ustedes de eso en la teoría? En las plumas rizadas de las gallinas. No. ¿Cómo era? Los gatos que salían blancos. Muy bien, los gatos que eran blancos tenían ojos azules y eran sordos. Era un gen que codificaba para más de una característica distinta. Entonces, ¿qué es la pleiotropía por definición? Es lo que ustedes me dijeron, es
un gen que codifica para características distintas entre sí. En este caso, un solo gen me codifica para el cartílago, para el crecimiento del corazón, para el desarrollo y para la muerte. 4 características distintas dependen de un solo gen. Por eso es una pleiotropía. ¿Alguien se acuerda lo que era la herencia poligénica? Eran más de 2 genes. A ver, ¿cómo era lo de la herencia poligénica? ¿Cómo podríamos transformar este problema para que sea una herencia poligénica? ¿Cómo podríamos transformarlo para que sea una herencia poligénica? ¿Qué era? A ver, acuérdense, por ejemplo, nosotros vimos como herencia poligénica el color de piel, la altura, dijimos que eran ejemplos de herencia poligénica. ¿Cómo era esto de la herencia poligénica? Era una característica que era determinada por genes distintos. Entonces, por ejemplo, el color de la piel depende de genes distintos. Por eso se le llama herencia poligénica. Entonces, volvamos a lo que estábamos hablando. ¿Cómo podría ser un ejemplo de herencia poligénica con esto que hemos visto? ¿Qué se les ocurre que podría decir la consigna para que sea una herencia poligénica? ¿Cómo podía ser? Y el Que en vez de gen, un... No, bueno, habla. A ver, ¿cómo sería? No, dale ese, habla, decilo. Yo creo que podría ser si cambiamos el alelo específico por más de una característica que pueda cambiar. No sé si se entiende. ¿Cómo, por ejemplo, cómo podríamos decir la consigna para que esto sea una herencia poligénica? Y Bien. supondría A el ver. gen A y el gen B determinan bueno, como dijiste, no sé, el color de piel o color de pelo en las ratas. Bueno, pero fíjate que en ese caso son 2 genes. La herencia poligénica es más de 2. Entonces podrías decir, está bien, Emi, lo que estás diciendo, podría decir el gen A, el gen B y el gen C, o 5 genes distintos codifican para el desarrollo de las ratas. Ahí sería una herencia poligénica. Es decir, varios genes están codificando para la misma característica. Ahí sería una herencia poligénica. Y me sirve tu ejemplo, Emi, lo que dijiste, porque fíjense que ahí dice epistasis. ¿Qué era la epistasis? ¿Qué era la epistasis? El enmascaramiento de los genes. Bien, o sea que eran 2 genes, un gen A y un gen B, donde, bueno, ahí entraba el tema del suplementarios y complementarios. Entonces, para que sea una epistasis, debería decir, por ejemplo, que hay 2 genes interactuando entre sí. Entonces ahí sí podría ser una epistasis, porque recuerden que en la epistasis interactúan 2 genes, y acá claramente la consigna me dice que es un gen el que causa todo eso, o sea que nunca podría ser una epistasis, porque en la epistasis interactúan 2 genes, ya sea de modo complementario o suplementario, pero son 2 genes. Por eso no podría ser una epistasis. ¿Y una codominancia? Y eso te iba a preguntar, también podría ser si te nombra los 2 genes y, por ejemplo, te dice, el gen A y el gen B son dominantes para el carácter del color de la rata. Pero porque en la codominancia, acordate que son alelos de un mismo gen. Ojo con eso, porque en la epistasis te están interactuando 2 genes. Por ejemplo, gen A y gen B. En la codominancia, lo que interactúan son alelos de un mismo gen. Por ejemplo, lo que pasaba en el grupo sanguíneo, que era el alelo A y el alelo B que me hacían una codominancia. Entonces, por ejemplo, acá podríamos decir, no sé, los alelos de un gen se expresan ambos a la vez, me dan la característica, no sé, cartílago deforme. Pero son los 2 alelos de un gen, que no es lo mismo que 2 genes. ¿Sí? La epistasis es donde hay 2 genes, y en la codominancia son 2 alelos de un mismo gen. Entonces, ahí sí podría ser una codominancia, que yo te diga, por ejemplo, el alelo A y el alelo B del gen, no sé, determinado, cuando se expresan ambos a la vez, determinan una normalidad en el cartílago de las ratas.
y ahí podría ser una codominancia. ¿Se entiende la diferencia entre lo que es una epistasis y una codominancia? En la epistasis interactúan genes distintos, interactúan dos genes distintos para determinada característica. En el caso de la codominancia, son los dos alelos de un mismo gen los que están interactuando. Claro. Bien. Vamos con la pregunta 13. Los diferentes tipos de crestas de gallina están determinados, ven, fíjense acá, por dos genes distintos, cuyos alelos son R y P. Indique el genotipo posible para la cresta nuez. Acuérdense que cuando ustedes ustedes vieron interacción génica, es decir, interacción entre genes, había dos posibilidades. Que hubiera una epistasis, que es lo que me acaban de mencionar, que es el enmascaramiento, o que hubiera la aparición de un nuevo fenotipo. Cuando dos genes distintos interactúan, puede darse el enmascaramiento, que es la epistasis, o puede darse la aparición de un nuevo fenotipo, que es esto de las crestas de las gallinas. Entonces, me están preguntando la cresta nuez. ¿Alguno se acuerda cómo eran los genes que interactuaban en el caso de las crestas de las gallinas? Yo me acuerdo que el de las crestas simples es homocigota recesivo, o sea, R minúscula y P minúscula. Es decir, que los dos genes, vos tenías el gen R, que era el de la cresta de Rosetta, y el gen P, que era la cresta guisante. O sea que cuando los dos genes estaban en homocigosis recesiva, vos tenías cresta simple, que es lo que está en la opción D. Cuando los dos genes, el gen R y el gen P, estaban los dos en homocigosis recesivas, vos tenías una cresta simple. Perfecto. Ahora, fíjense en la opción A. ¿Qué tipo de genotipo tendrá qué tipo de fenotipo tendrá esa gallina en la opción A? Fíjense. ¿Quién está como dominante? ¿El gen R o el gen P? El R. Entonces, El R. ¿qué tipo de cresta tendrá la gallina? Rosetta puede ser. Exactamente. Muy bien. En el A, lo que yo tendría sería una gallina con cresta roseta, porque está dominante el R y el P recesivo. Entonces se expresaría la cresta roseta. ¿Qué pasaría en la opción C? ¿Quién está como dominante? P. Entonces, La cresta está dominante, guisante. P está dominante y R recesivo. ¿Qué se expresaría? ¿Qué fenotipo tendría? ¿Qué cresta? Guisante. Muy bien, cresta guisante, porque en ese caso P está como dominante y R como recesivo. Y para que se expresara la cresta nuez, que es lo que puntualmente me pregunta este problema, ¿qué tengo que tener como característica? ¿Qué tenía que haber para que se expresara una cresta nuez de cada gen? Hemos dicho gen R, gen P. ¿Qué tenía que haber de cada gen para que se expresara la cresta nuez? Y los dos tienen Sí. que ser dominantes. O Tiene- sea, R Muy y P. bien. Tiene que haber al menos un alelo dominante de cada gen. Es decir, al menos un R dominante y al menos un P dominante para que se expresara la cresta nuez. Entonces, en la opción que ustedes ven ahí, que es la correcta, fíjense, en la opción B tengo homocigota dominante para R y heterocigota para P. Entonces tengo al menos un dominante de P y al menos un dominante de R. Entonces por eso se expresa la cresta nuez. ¿Sí? ¿De qué otra manera podríamos haber tenido una cresta nuez? Y, por ejemplo, que hubiera sido, que hubiera sido así. Heterocigota para los dos también. Podría haber sido heterocigota para los dos, muy bien. ¿Qué otra opción podría haber sido? Y homocigota dominante, o sea, en los dos. Por ejemplo, que los dos hubieran sido así, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué otra opción tengo? Que Un sea, heterocigota y el otro dominante. heterocigota para R y que P sea homocigota dominante. Entonces, en todas estas opciones hubiéramos tenido una cresta nuez. Es decir, tenemos al menos un alelo dominante de cada gen.
al menos un dominante de R, al menos un dominante de P. Esa era la manera en que se expresaba la cresta nuez. ¿Se entendió? Pero piensen, acá están interactuando dos genes distintos. Gen R, gen P. Son dos genes distintos interactuando para una misma característica. En este caso, la cresta de la gallina. ¿Se entendió? Sí. Sí. Bien. Vamos entonces con el punto 14. Dice, la sordomudez congénita es una enfermedad hereditaria determinada por genes complementarios. Ya me está aclarando acá de qué se trata. Pablo y María son heterocigotas para ambos genes. ¿Qué posibilidad tienen de tener un hijo afectado? Es decir, ¿qué posibilidad tienen de tener un hijo sordomudo? Era la pregunta. ¿Alguien lo pudo hacer? ¿A alguien le salió? Sí, a mí me dio. Bueno, vamos a ver ahora. Fíjense, los genes complementarios, ustedes me lo dijeron recién, son un ejemplo de epistasis, al igual que los genes suplementarios. Es decir, son dos genes interactuando entre sí. ¿Mm? Entonces, vamos a ver ahora cómo se haría la cruza. Esperen que ahora les dejo de presentar, les comparto para que hagamos entre todos la cruza, para que vean cómo se hace el problema este de genes complementarios. Aguántenme. Miren, fíjense, a mí me dicen que son dos genes, un gen A y un gen B, porque los genes complementarios básicamente tratan de eso, es decir, de un gen A y de un gen B. ¿Alguno se acuerda qué ejemplo vimos de genes complementarios en la teoría? ¿Qué ejemplo vimos de genes complementarios? ¿Se acuerdan lo de la flor púrpura y la flor blanca? Que dijimos que cuando la flor tenía al menos un dominante de cada gen, era púrpura, y si no era blanca. Entonces, fíjense, acá pasa lo mismo. El gen A, por ejemplo, a ver, hay dos genes. Uno de los genes lo que hace es, en el caso de esta enfermedad, es determinar que la estructura del oído sea normal. Y el otro gen lo que determina es que la conducción nerviosa sea normal. Entonces, yo para ser una persona no sordomuda, tengo que tener los dos genes, es decir, el que determina que la estructura auditiva sea normal y el que determina que la conducción nerviosa sea normal. Entonces, acá me están aclarando que se cruzan dos padres que son heterocigotas para ambos genes. ¿Qué quiere decir eso? Que A y B van a ser heterocigota y el otro padre va a ser exactamente igual, porque me lo está diciendo el problema. A ambos padres, María y Pablo, son heterocigotas para ambos genes. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer acá? Yo sé que como están interactuando dos genes distintos, ¿sí?, en una cruza de tipo dihíbrida, entonces tengo que hacer un Panet de 16. ¿Qué tengo que hacer previo a poder hacer el Panet? Con La cada... distributiva. Muy bien, es decir, obtener las gametas, hacer la distributiva. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar este con este, me va a quedar AB, me va a quedar este con este, me va a quedar AB, y después voy a hacer este con este y este con este. Entonces me va a quedar A con B y A con B. Hago la cruz. El otro va a quedar exactamente igual. Entonces me va a quedar, voy a colocar acá las gametas, en el panel, y voy a empezar a hacer la cruz. Recuerden, chicos, que este paso es fundamental antes de hacer cualquier híbrida que ustedes hagan. Es el paso previo. Si ustedes esto lo hacen mal, nunca la cruza les va a poder quedar bien. Entonces, fíjense. Con B, con B, acá nos queda así, y acá nos queda así.
Vamos ahora entonces a completar este panel. Igual que lo hago siempre. Es decir, este con este y estos dos. Después tengo este con este y heterocigota para B. Vayan fijándose que no me equivoque en los alelos. Acá me queda heterocigota para A y homocigota dominante para B. Si lo han hecho, vayan revisando su panel. Acá me queda heterocigota para A y heterocigota para B. Acá me queda homocigota dominante para A y heterocigota para B. Acá me queda homocigota dominante para A, homocigota recesivo para B. Acá me queda heterocigota para A, heterocigota para B. Acá lo mismo, queda heterocigota para A y homocigota recesivo para B. Acá me queda heterocigota para A, homocigota dominante para B. Acá lo mismo, heterocigota para A, homocigota para B. Acá me queda homocigota recesivo para A, homocigota dominante para B. Homocigota recesivo para A, heterocigota para B. Acá me queda heterocigota para ambos. Fíjense, acá me queda heterocigota para A y homocigota recesivo para B. Acá al revés, homocigota recesivo para A, heterocigota para B. Y finalmente acá me quedan los dos recesivos. Entonces, ¿qué dijimos nosotros? Que para que una persona sea normal, es decir, no tenga sordomudez, tiene que tener al menos un alelo dominante de cada gen, es decir, al menos un alelo dominante de A y un alelo dominante de B. Entonces, quiere decir que todos aquellos individuos que tengan solo dominante A o solo dominante AB o a ninguno de los dos dominantes van a ser sordomudos. Que justamente eso es lo que me preguntaba el problema. ¿Qué cantidad de individuos sordomudos puede tener esta descendencia? Entonces, fíjense, vamos a contar. Miren acá, esta persona, ¿cómo es? Sorda. Perfecta, tiene sordomudez. ¿Esta? También. Sorda. ¿Esta? También. 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 Sorda. No. ¿Esta? Bien, Sorda. bien, esta también y esta también. ¿Por qué? Porque si se fijan, por ejemplo, tengo dominante para A pero no para B, acá al revés, dominante para B pero no para A, acá también dominante para B para A, y acá no tengo dominante ninguno. Entonces quiere decir que todas estas personas van a presentar sordomudez congénita. ¿Cuántos son? 7. 7 de 16. Quiere decir que tengo 7 de 16 que van a presentar sordomudez congénita. Y justamente esa era la respuesta correcta, porque lo que me preguntaba el problema era cuántos iban a presentar sordomudez congénita. Entonces, vamos a ir a buscar, no me preguntaba el problema, pero vamos a ir a buscar los normales. Fíjense, acá tiene los dos dominantes, acá tiene dominante y heterocigota, tiene al menos un alelo dominante de cada uno, acá también, acá también, acá también, fíjense acá justo tiene uno dominante de cada uno, porque es heterocigota, acá también, acá y acá. Entonces, ¿cuántos van a ser normales? Es decir, no van a ser sordomudos. 9. Muy bien, quiere decir que hay 9 de 16 que no presentan sordomudez congénita, que son normales.
Entonces, esto es lo que tenían que hacer en el problema número 14, determinar puntualmente cuántos no iban a padecer sordomudez, es decir, perdón, cuántos iban a padecer sordomudez, que son 7 de 16, porque le falta o un alelo B, o un alelo A, o los dos. ¿Se entendió? Sí. Sí. Dani, Sí. una pregunta. Entonces, en el punto anterior, el de las gallinas, por ejemplo, para la cresta nuez, ¿son complementarios R y P? No, porque acordate que no es lo mismo, porque a ver, ¿para qué te voy a volver a compartir el...? No, te lo hago desde acá de la pizarra. No es lo mismo, a ver, cuando dos genes interactúan, ¿sí? Pueden interactuar de dos maneras. Pueden interactuar formando un nuevo fenotipo, ¿sí? Que es lo que pasa con las crestas de la gallina, o cuando los genes interactúan, pueden experimentar lo que se llama la epistasis, que es esto que tienen acá. Es decir, cuando dos genes interactúan, no siempre interactúan de la misma manera. Esto que ustedes han visto acá, que es lo de, por ejemplo, la sordomudez, es una interacción entre genes donde hay un enmascaramiento. A enmascara a B y B enmascara A. De hecho, si te fijas, ¿cuántos fenotipos posibles tenés acá? En un gen complementario. ¿Cuántos fenotipos tenés? ¿Cuánto aparece? O tiene o no tiene. Es decir, o es sordo o no es sordo. De hecho, cuando ustedes hicieron genes complementarios con el color de la flor, o era púrpura o era blanco. Tengo solo dos fenotipos probables, ¿sí? En los genes complementarios. En los genes suplementarios, que era el color de los cobayos, ¿cuántas probabilidades de fenotipo tenía? ¿Se acuerdan? Cuatro, ¿no? Si no No, mal recuerdo. cobayo, pardo y albino. En los genes suplementarios, que es otro tipo de epistasis, tenías tres posibilidades. En la cresta de la gallina hay 4 posibles fenotipos. O sea que no es lo mismo. ¿Sí? Te repito, Emi, vos que me preguntabas, cuando los genes interactúan, pueden interactuar de distinta manera. Esto que vos estás viendo acá es la interacción entre dos genes que se llama epistasis, que pueden ser complementarios o suplementarios. Lo que vieron de la cresta de la gallina en el problema anterior es otro tipo de interacción de genes, donde cuando los dos se presentan en forma, al menos un dominante, aparece un cuarto fenotipo, que es el fenotipo nuez. Son cosas distintas, son interacciones génicas distintas. Son interacciones entre genes, pero distintas. No es lo mismo una epistasis que la aparición de un nuevo fenotipo. ¿Se entendió, Emi? ¿Vos que me habías preguntado? Sí, sí. Bien. ¿Se entendió, chicos? ¿Alguna duda del práctico este que tienen acá? ¿Que me quieran preguntar? ¿No? Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Esperen que Dani, ¿te puedo hacer una pregunta, pero de la teoría? lo que quieran. Mapeo de cromosomas. Ayer estaba leyendo la teoría y yo quería saber cómo, o sea, cuando nos presentan un problema, por ejemplo, en el examen mañana, por decirte, tenemos que sabernos la teoría porque viste que nos da un ejemplo de drosofila y hace como un cálculo y llega a, digamos, un número. Entonces quería saber si eso lo tenemos que saber hacer o no. No te vamos a preguntar, por ejemplo, calcular las unidades génicas que hay entre el gen tanto y tanto. Lo que nosotros queríamos que entendieran del mapeo es que a vos el mapeo te permite reconocer a lo largo de un cromosoma a dónde están los genes. O sea, el mapeo te mide la distancia aproximada a donde encontrás un gen en un cromosoma. A ver, ¿qué quiere decir esto? ¿Para qué te sirve esto? ¿Por qué te explicamos lo de las unidades génicas? Porque cuanto menos unidades génicas haya entre esos genes, tenés más probabilidad de que esos genes se liguen. Es decir, más probabilidad de que se liguen y menos de que se recombinen. Cuando se superan aproximadamente las 50 unidades de distancia génica, ahí sí los genes se pueden segregar en forma independiente. Entonces lo que tenés que saber acá más bien es la teoría, no te vamos a preguntar,
che, calculame cuántas unidades génicas hay entre el gen A y el gen B. Eso no va a pasar. Pero sí tienen que entender el porqué de la importancia del mapeo y cómo saber, por ejemplo, si dos genes se van a ligar o si se van a recombinar. Eso sí es importante que lo sepan. Entonces, bueno, decir, y si están muy cerca y tienen pocas unidades génicas que los separan, lo más probable es que se liguen. Si tienen más de 50 unidades génicas que los separan, y lo más probable es que se segreguen en forma independiente. ¿Se entiende? Pero no te vamos a hacer calcular las unidades génicas, eso no. Bien, bien, gracias. De nada. ¿Qué otra duda hay? Dani, el ligamiento y recombinación, ¿era una excepción a la segunda ley, a la distribución independiente? En realidad, pará, porque ligamiento y recombinación son distintos. Ligamiento sí, es una excepción a la segunda ley, porque Mendel decía que los genes se segregaban en forma independiente, es decir, los alelos de un gen se segregaban en forma independiente de los alelos del otro. O sea, el color, los alelos que codifican para el color de la semilla se segregaban en forma independiente de los alelos que codificaban para la forma. Eso es verdad hasta cierto punto. Es verdad si esos genes están en distintos cromosomas o si están en el mismo, alejados. Pero sí, el ligamiento es una excepción a la segunda ley de Mendel. Exactamente. Sí, perfecto. Bien, Alguien me gracias. había dicho antes que no entendía la diferencia entre la dominancia incompleta y la codominancia. Puede ser que estaba leyendo justo la conversación del grupo para ver qué dudas me habían dicho que tenían. Se me confunde dominancia incompleta con codominancia, me dijeron, una de las dudas. Y otro, lo de los grupos sanguíneos. Esas son las dos dudas que me anotaron acá. Sí. Vamos a ver ahora algún ejemplo de eso para que entiendan cómo sería la diferencia. Espérenme. Ahora les presento. Bien. Un minuto. Bien, respecto a la dominancia incompleta y a la codominancia, es importante que ustedes entiendan que son alelos de un mismo gen. Es decir, acá no están interactuando genes distintos. Acá están interactuando alelos de un mismo gen. Por ejemplo, alelos que codifican para el color de una flor. Pero son alelos del mismo gen. No es que tengo genes distintos como vimos recién, por ejemplo, en la epistasis o en lo de las crestas de la gallina. Entonces, ¿cómo era esto de la dominancia incompleta y la codominancia? Por ejemplo, yo les digo que una flor roja que tiene una característica dominante, que el color rojo es dominante, se cruza con una flor que es, no sé, amarilla, que tiene una característica que es recesiva, es decir, que el rojo domina sobre el amarillo. Entonces, por ejemplo, vamos a ponerlo así. ¿Qué es lo que pasa? Si esto siguiera una ley normal de Mendel, es decir, si esto cumpliera con la primera ley, y yo no le dijera que es una dominancia incompleta, ustedes hacen la cruza, y en la cruza, ¿cómo les quedaría todo? ¿De qué color les quedaría todo? Muy bien, heterocigota sería el genotipo. ¿Pero de qué color les...? Muy bien, ¿todos les quedarían? Roja. Perfecto, porque el rojo estamos diciendo que domina sobre el amarillo. Ahora, cuando ustedes, si yo les establezco que esto es una dominancia incompleta, esto quiere decir que la diferencia se va a presentar ¿en qué genotipo? En el ¿En qué? recesivo, o sea, sería dominante también. Esperen, ¿en qué genotipo yo veo la diferencia fenotípica en las dominancias incompletas? ¿En los homocigotas dominantes? ¿En los heterocigotas? ¿A dónde? En los heterocigotas. Quiere decir que si esto fuera una ley normal de Mendel, esto todo sería rojo, ¿verdad? Porque recuerden que les dije yo que el rojo
era dominante y el amarillo era recesivo. Ahora, si yo les digo que esto es una dominancia incompleta, quiere decir que en los heterocigotas hay una diferencia. Y esa diferencia es que fenotípicamente expresan un fenotipo que es la mezcla de los fenotipos de los padres. Entonces, rojo y amarillo, ¿qué me da? Naranja. Quiere decir que si esto fuera una dominancia incompleta, seguiría siendo heterocigota el genotipo. Eso no cambiaría, pero el fenotipo que yo vería sería 100% naranja. Porque lo que me cambia es justamente el fenotipo en los heterocigotas. Entonces yo acá vería flores naranjas. ¿Se entiende la diferencia con lo que hizo Mendel vendría a ser? ¿O no? Sí. Bien. Ahora, me preguntaron sobre los grupos sanguíneos. No sé si lo dijo en general o si la duda está en el grupo y el factor, o en qué está la duda ese, vos que me preguntaste. No, lo dije en general, o sea, en la construcción del ejercicio más que nada, para Bueno, hacerlo. recuerden que ustedes tienen 4 grupos sanguíneos. Los grupos sanguíneos son un ejemplo de alelos múltiples. Entonces, fenotípicamente nosotros podemos ser del grupo A, podemos ser del grupo B, podemos ser del grupo AB, o podemos ser del grupo O o 0. Ahora, cuando yo me voy a los genotipos, ¿sí? Yo digo, bueno, el A, ¿qué 2 opciones de genotipo tiene? Puede ser AA o A0. Perfecto, puede ser AA o puede ser A0. El B, ¿cómo puede ser? Genotípicamente. B Puede ser BB o B0. o puede ser B0. El AB, ¿cómo es siempre? AB. Perfecto, el AB no me queda otra, es AB. ¿Y el 0 cómo es? 0, 0, 0. 0. Entonces, estos son grupos sanguíneos. Esto es por un lado. Pero por otro lado, yo tengo el factor. Nosotros somos A positivo, B negativo, AB positivo, 0 negativo. Es decir, tenemos un grupo y tenemos un factor. El factor es lo que le llamamos factor RH, que ese RH puede ser positivo o RH negativo. ¿Sí? Entonces, yo, por ejemplo, puedo ser RH positivo o puedo ser RH negativo. ¿Sí? Si soy RH positivo, ¿qué 2 genotipos puedo tener? Ser heterocigota y homocigota. O homocigota dominante. O sea, ¿cómo podría ser? RH positivo o RH positivo y RH negativo. Es decir, puedo ser RH positivo, ahí sería homocigota, o podría ser RH positivo, RH negativo, y ahí sería heterocigota. Claramente, si voy a hacer una cruza, me tienen que aclarar qué positivo soy, homocigota dominante o heterocigota. En cambio, el negativo es una característica recesiva, es decir, siempre es RH negativo, RH negativo. RH negativo, RH negativo. Si a mí me piden en una cruza, por eso esa era mi pregunta, que no sé cuál era tu duda. Si me pides solo el grupo, por ejemplo, no sé, me dicen una persona A heterocigota se cruza con una B homocigota dominante, hago una monohíbrida, porque solo me están preguntando grupo. Si solo me piden factor, lo mismo. Por ejemplo, que esos ustedes lo tenían en el primer práctico que ustedes tenían, donde les decía, no sé, un hombre homocigota dominante para el RH positivo, se cruza con una mujer homocigota recesivo para el RH negativo. Como solo me preguntan RH, hago también una monohíbrida sola. Ahora, el tema es cuando me preguntan grupo y factor a la vez. Por ejemplo, me dicen una persona
A negativa se cruza con una persona AB positiva. Ahí, en ese caso, que me crucen grupo y factor a la vez, tengo que hacer un Panet de 16. Tengo que hacer una dihíbrida. No sé si esa era tu duda. Sí, esa era mi duda exactamente. O sea, la Perfecto. cruza entre factor y el grupo. Cuando te pide grupo y factor a la vez, vendría a ser. Entonces, por ejemplo, a Claro. ver, ¿qué quieren que crucemos? 0 positivo. ¿Qué positivo? 0 positivo. ¿Pero qué positivo? Porque puedo ser positivo heterocigoto. Bueno, entonces va a ser RH positivo, RH negativo. Bien. ¿Con quién lo cruzamos? Esto me lo tienen que aclarar el problema, si es un positivo heterocigota o un positivo homocigota dominante. ¿Con quién lo cruzamos? AB negativo. AB negativo. Entonces pongo AB, es su grupo, y el factor va a ser RH negativo, RH negativo. Como esto es una dihíbrida, yo claramente voy a tener que primero sacar las gametas, ¿verdad? ¿Qué es lo que vienen haciendo? Entonces acá me va a quedar una gameta, O RH positivo, que sería esta. La otra me va a quedar O RH negativa, así, que sería esta. Otra me va a quedar O RH positiva, de nuevo, que sería esta, y la otra O RH negativa. Estas son las 4 gametas que yo podría formar. Yo les hago una pregunta. ¿No puedo cancelar? Porque fíjense, estas dos son iguales que estas dos. Entonces yo lo que puedo hacer es cancelar para que todo el panet no me quede tan enorme. Porque este ORH positivo va a ser igual que esto, y esto va a ser igual que esto. ¿Para qué voy a hacer 2 veces lo mismo? Entonces yo lo que puedo hacer es cancelar estas dos gametas y ya el panet se me achica. ¿Por qué lo puedo hacer? Porque son iguales las gametas. Si fueran distintas no lo haría. Fíjense acá me va a quedar A, RH negativo. Me va a quedar A, RH negativo. Me va a quedar B, RH negativo. Y me va a quedar B, RH negativo. Fíjense que acá pasa lo mismo, chicos. Me quedan estas dos gametas iguales a estas dos gametas. ¿Para qué voy a repetir todo 2 veces? Entonces lo que puedo hacer es tachar esta, por ejemplo, y tachar esta. Y total los resultados van a ser iguales. Sí me va a quedar igual. Entonces, fíjense ahora que mi panet se va a achicar mucho más. Porque miren, voy a poner una gameta acá, perdón, voy a poner una gameta acá, que va a ser la ORH positiva, y acá voy a poner la ORH negativa, y acá voy a poner la ARH negativa, y acá voy a poner la BRH negativa. Entonces, fíjense, de un panet que tendría que haber sido de 16, como las gametas eran iguales acá y acá, lo pude achicar. Pude reducir el panet, y eso se puede hacer. Eso se hace, Profe, repito, dime. ¿y se puede hacer en todos los casos o hay casos específicos en donde no se hace directamente? Se puede hacer, como te digo, solamente cuando las gametas se repiten. Es decir, por ejemplo, acá que repetías ORH positivo, ORH positivo.
no vas a poner 2 veces la misma gameta. Acá repetías ORH negativo, ORH negativo, no pones 2 veces la misma gameta. O acá, que tenías ARH negativo, ARH negativo, BRH negativo, BRH negativo. Se puede hacer solo cuando la gameta se repite. Cuando en el mismo padre la gameta se repite 2 veces. Ahí sí se puede hacer. Si te hubieran quedado las 4 distintas, hubieras tenido que hacer el panet de 16. Ah, bien, bien, bien. ¿Se Ya entendí. entiende? Sí, sí. Entonces, ¿cómo nos quedaría esta cruza? Nos quedaría A, O, RH negativo, RH positivo. Al lado me quedaría AO, RH negativo, RH negativo. RH negativo, RH negativo. Acá me quedaría VO, RH positivo, RH negativo. Y acá me quedaría VO, RH negativo, RH negativo. Bueno, díganme ustedes entonces ahora, ¿qué fenotipos son estas personas? Acá es negativo. Fíjense. Díganme, este que tenemos acá, ¿qué grupo es? Si es AO, RH negativo, RH positivo. Y el A grupo A, positivo. factor positivo. Perfecto. Este, También. ¿A qué? A negativo. Perfecto. Negativo. Este B positivo. y este, B negativo. entonces tengo 25% A positivo, 25% A negativo, 25% B positivo, 25% B negativo. Si ustedes hubieran hecho el panet de 16, les hubiera quedado exactamente lo mismo. Repito, esto de cancelar lo pueden hacer únicamente cuando las gametas en el mismo padre son iguales. Por ejemplo, acá en el padre este, la ORH positivo se repetía ORH positivo. Y la gameta ORH negativo se repetía ORH negativo. Por eso pude cancelar. Y acá lo mismo. La gameta ARH negativo se repetía y la gameta BRH negativo se repetía. Por eso las pude cancelar. ¿Se entiende? Por eso lo transformé en un panel de 4. Ustedes, en realidad, como están haciendo grupo y factor, tendrían que haber hecho un panel de 16. ¿Por qué no hicimos un panel de 16? Porque pude cancelar algunas gametas, pero si las gametas estas o las gametas estas hubieran sido distintas, hubiera tenido que hacer el panel de 16. ¿Se entiende? Sí. Sí, Bien. ¿Se entendió ese vos que me preguntaste? sí, sí, lo entendí bien el ejercicio. Bien. Bien, entonces siempre recuerden que si a ustedes les piden solo grupo o solo factor, hacen una monohíbrida. Ahora, si me piden grupo y factor a la vez, yo tengo que hacer una dihíbrida. ¿Alguna duda más que tengan, que me quieran preguntar sobre genética, sobre teoría? Yo tengo una duda en las alteraciones estructurales. Dime tú. No, o sea, no sé cómo darme cuenta en las translocaciones, porque viste que nos ponen la imagen y Ahora te lo comparto. como que Como no se estamos puede minutos, diferenciar. ahora te comparto para que veas bien la imagen, las diferencias. Esperame un minutín, ahí te lo comparto. Así lo vemos. ¿Está? Ahí se va a compartir el Power. Avísenme porfa cuando se esté compartiendo, creo que ya está. ¿Lo están viendo el Power? Sí. Fíjense, ¿qué significa una traslocación? Porque, a ver, lo que pasa es que para eso tienen que entender primero esta parte. Cuando nosotros hablamos de, por ejemplo, de lesión o duplicación, decimos que en el mismo cromosoma, por ejemplo, hay un fragmento
que se duplica. O en el cromosoma hay un fragmento que se pierde. O en el cromosoma hay un fragmento que se invierte de lugar. Pero siempre en el mismo cromosoma. En un cromosoma. Ahora, cuando hablamos de las traslocaciones, ya hablamos de entre cromosomas, no en el mismo, sino entre dos cromosomas. Entonces, por ejemplo, un fragmento de este cromosoma se trasloca a otro, y el de ese otro se trasloca al primero. Entonces se llama traslocación recíproca. ¿Por qué? Porque este cromosoma le da un fragmento a este, y este le da un fragmento al primero. Entonces una traslocación recíproca, pero es entre cromosomas. ¿Cuál es no recíproca? Y cuando yo tengo estos cromosomas, este le da un fragmento de cromosoma a este, pero este no le da un fragmento al primero. Entonces, por esa razón se llama traslocación no recíproca, porque este cromosoma le dio uno a este, pero este no le dio uno al primero. Pero fíjate que creo que esa es la que más genera duda, que esto es traslocaciones entre dos cromosomas distintos, y esto pasa dentro del mismo cromosoma. La deleción, la duplicación, la inversión pasa dentro de un cromosoma, pasa en el mismo cromosoma. En cambio, las traslocaciones son entre cromosomas. ¿Se entiende? Sí, ahí lo entendí. La no recíproca entonces sería la robertsoniana, esa. Exacto, si vos te fijás, esperen que estamos, fíjense, lo que vos hablás, ¿a qué se refiere con recíproca o traslocación no recíproca? Si vos te fijas en la recíproca, es como que queda todo como, ¿cómo te puedo explicar? Como que yo te doy y vos me das, vendría a ser, ¿sí? En cambio, en la robertsoniana, no. Lo que sí es importante que ustedes entiendan que en la mayoría de estos cambios no hay un cambio en, en el material genético. No tengo material genético ni de más ni de menos. ¿Se entiende? Por eso se llama reordenamiento balanceado. En las que son recíprocas hay reordenamientos balanceados. Tanto en las inversiones como en las traslocaciones recíprocas son balanceadas. Por ejemplo, en una duplicación o en una deleción, acá, como yo pierdo material genético o multiplico el material genético o lo duplico, no es balanceado, no tengo la misma cantidad de material genético que antes. Entonces, por eso se le llama no balanceado, porque el material genético que yo tenía cambió ahora, o tengo de menos o tengo de más. En cambio, cuando hay algo recíproca, o una inversión, o una traslocación recíproca, en este caso, sí hay un balance en el material genético. No tengo ni de más ni tengo de menos. ¿Se entiende? Sí, sí, gracias. Bien, perfecto. Bueno, muchachos, vamos a dejar hasta acá por hoy con la teoría y con algunas dudas que han tenido. Recuerden que mañana van a rendir